Bienvenidos a Autotechnic TV. En la videoformación, hoy empezamos una nueva videoformación dedicada a los filtros de partícula de gasolina. Como bien sabéis, las videoformaciones las dividimos en tres partes. Una primera, Aprende con Autotechnic, que es la que vamos a realizar ahora. Una segunda, la diagnosis correcta, donde explicamos cuáles son los códigos de avería, las averías más comunes del sistema y qué metodología hemos de seguir para solventarla. Y por último, una última parte llamada la opinión del experto, donde un experto de la casa nos explica aquellos pormenores o curiosidades de estos sistemas. Bien, comenzamos con esta videoformación. Aprende con Autotechnic, filtro de partículas de gasolina. Bien, ¿por qué montamos ahora filtros de partículas en los motores de gasolina? Pues básicamente para cumplir las nuevas normativas de contaminación que se han vuelto un poco más estrictas. ¿Cuáles son esas normativas? Pues las dos nuevas normativas que tenemos es la WLTC y la RDE. ¿En qué consisten estas nuevas normativas? Pues aquí tenemos la primera en pantalla. Como podéis ver, la WLTC es un nuevo ciclo de prueba que se hace en banco de pruebas y como podéis ver por la gráfica, este es el antiguo que teníamos hasta ahora y el nuevo que tenemos ahora. Es un nuevo ciclo de conducción que dura más tiempo y aparte alcanza velocidades más altas que la antigua medición. Esto se hace para tener una visión más real de cómo se comporta, cómo se puede llegar a comportar el vehículo en carretera y qué emisiones puede tener en carretera. La segunda de esas pruebas, esta sí que es una prueba real, es una prueba en carretera con un sistema portátil de medición de gases de escape. Como podéis ver, son dos pruebas más complejas y mucho más restrictivas. Por eso el porqué de montar estos filtros de partículas. Aquí os pongo en pantalla también para que veáis que a partir del año 2009, para los motores gasolina de inyección directa, se ha empezado a imponer unas restricciones en el número de emisión de partículas que tienen que tener estos motores. Y como podéis ver, en el año 2007 esto es mucho más restrictivo y a partir de aquí, de esta fecha, es cuando empiezan los fabricantes a montar estos filtros de partículas gasolina. ¿Cuáles son los fabricantes que vais a encontrar que ya hay ahora en carretera con estos sistemas? Pues sobre todo el grupo PSA, Peugeot y Citroën, el grupo BAC, Volkswagen, Audi, SEAT y BMW y Mercedes también van a empezar a montarlos. ¿En qué consiste el sistema de filtro de partículas de gasolina? Pues es muy similar al filtro de partículas diésel, aunque tiene algunas pequeñas particularidades que os voy a enseñar ahora mismo. Para empezar, la pregunta que nos solemos hacer, ¿emiten partículas los motores de gasolina? Pues sí que emiten partículas. Emiten menos partículas que los motores diésel y son partículas que no vemos. Se les denominan partículas blancas por eso, porque no los vemos. En un motor diésel sí que lo vemos porque cuando pega un acelerón vemos la bocanada de humo y es más visual. En los motores de gasolina, esas partículas se emiten en menor cantidad y no son visibles. Para que veáis, en pantalla os pongo la gráfica, para que veáis que realmente alrededor del 1% solo de los gases de escape que emite un motor de gasolina están considerados, catalogados como contaminantes. Y dentro de ese grupo, las partículas son el 0,05%. O sea, es muy poca cosa, pero suficiente para que tengamos que montar estos sistemas debido a estas normativas. Vamos a explicar cómo se producen esas partículas en los motores gasolina.
A ver, un motor de inyección directa de gasolina emite más partículas que un motor de gasolina indirecta, pero solo en unas condiciones específicas. ¿Cuáles son esas condiciones específicas? Pues son en el primer arranque con el motor en frío y durante esos minutos que el motor alcanza la temperatura de servicio. Únicamente en estas condiciones es cuando este motor emite partículas, a diferencia de los diésel que emiten constantemente partículas. ¿Cómo se producen estas partículas? Pues lo tenemos aquí en pantalla. ¿Qué es lo que pasa? Que los motores de inyección directa, el tramo que tienen desde que inyectan hasta la cámara de combustión básicamente es nada. Por lo tanto, a esa gasolina no le da tiempo a pulverizarse, a evaporarse completamente. Eso hace que se formen pequeñas gotitas, ¿vale? Aquí están aumentadas para que os hagáis la idea, pequeñas gotitas que en el momento de la combustión no queman totalmente el combustible y por eso se producen esas partículas de hollín. Esto no ocurre en los motores de inyección indirecta de gasolina porque el tramo desde el colector de admisión hasta la cámara de combustión es más largo y al ser más largo le da tiempo a la gasolina a evaporarse, aparte de con las turbulencias también se evapora mucho mejor. Aquí tenéis en pantalla las partículas para que veáis qué es lo que son. Y luego otro tipo, las partículas de ceniza. ¿Cómo se producen estas partículas de ceniza? Pues básicamente se producen por usar aceites con aditivos. Ahora, a partir de ahora, en estos motores, al igual que los motores diésel con filtro de partículas, vamos a tener que montar aceites sin ceniza. Porque estos aditivos lo que producen es esto, que durante la combustión se produzcan estas partículas de ceniza. ¿Cómo se producen también estas partículas de ceniza? Cuando se transmite el aceite a la cámara de combustión a través del respiradero del cárter o de los tubos de vapores de aceite. Estas son básicamente las partículas que se pretende eliminar con este filtro de partículas para gasolina. Bien, vamos a ver la estructura, para que veáis cómo es la estructura del filtro de partículas. Básicamente tenemos un cuerpo cerámico donde la entrada y la salida son alternas, ¿vale? Este cuerpo es un cuerpo cerámico de corberita y además tiene un recubrimiento de paladio y de rodio, igual que los catalizadores de 3 vías. Esto quiere decir que junto con el filtro de partículas está el catalizador del vehículo. O sea, lo han puesto todo en conjunto en una carcasa. ¿Cómo funciona? Pues funciona similar al filtro de partículas del diésel. Los gases entran por un lado y para salir tienen que atravesar este material poroso, en la cerámica, y aquí es donde se van a quedar atrapadas esas partículas, que luego se van a quemar con el calor. Igual que un filtro de partículas diésel, exceptuando esta particularidad de que tienen el catalizador integrado también. ¿Cuál es el siguiente elemento que también nos es conocido? El sensor de presión de gases de escape. Como podéis ver, aquí el sensor funciona igual que un sensor de contrapresión de gases de escape, no como un sensor de presión diferencial, el que lleva los 2 tubitos, etc. Este va integrado en la culata y lleva un conducto hacia el colector de escape. O sea que es como los sensores de contrapresión de gases de escape que puede montar el grupo BMW, etc. ¿Cómo funciona este sensor? Pues este sensor tiene una cámara de vacío en el medio con 2 membranas. Esta membrana está sometida a presión atmosférica y esta membrana de aquí es la que está sometida a la presión de los gases de escape. Con la diferencia que hace y con la referencia de la cámara de vacío emite una señal, un voltaje, que la unidad lo va a interpretar con la presión que está midiendo el sensor. Igualito que los sensores que estamos acostumbrados. Siguiente cosa que vamos a ver en estos filtros, y estamos también acostumbrados por los filtros de partícula diésel, las regeneraciones. ¿Cómo hace las regeneraciones estos filtros? Pues tenemos un primer paso que es la regeneración pasiva. La regeneración pasiva es la regeneración que se va produciendo durante la marcha del motor, la marcha normal del motor, sin que la unidad tenga que hacer nada, ni hacer posinyecciones, ni preinyecciones, ni acelerar el motor para calentarlo, ni nada de esto. No tiene ninguna estrategia. Es simplemente con el funcionamiento del motor ya se van eliminando estas partículas solas. El segundo caso sí.
Segundo caso es la regeneración activa. Esta regeneración activa es lo típico que tenemos también en los filtros de partículas diésel. Se nos enciende el pilotito de filtro de partículas y esto nos indica de que tenemos que llevar una conducción adecuada para que se quemen las partículas. Pues en estos filtros es lo mismo. Se nos va a encender el testigo del filtro de partículas y lo que vamos a tener es salir a carretera, llevar unas condiciones adecuadas para que esas partículas se eliminen. En el caso de que no se puedan eliminar correctamente, tendremos el último paso, que es la regeneración en taller, con máquina de diagnosis. Y aquí sí, se nos va a encender el piloto de filtro de partículas, se nos va a encender el piloto de averías y vamos a tener un código de avería en motor. ¿Cómo realizaremos la regeneración? Pues igualito que hacemos con los diésel, con la máquina de diagnosis, hacer una regeneración forzada y con esto ya lo tendríamos limpio. Aquí os pongo los tramos de cargas para que os hagáis una idea de cómo funcionan. Tenemos hasta aproximadamente el 15%, la unidad no va a aplicar ninguna medida, va a hacer la regeneración normal y corriente. A partir del 15%, regeneración activa. Esto quiere decir que se nos va a encender el pilotito y va a empezar a hacer la regeneración. A partir del 55%, aquí sí que se nos va a encender el testigo y nos va a indicar de que hagamos esa regeneración y salgamos a carretera si no se puede taponar. Por último, a partir del 70%, aquí vamos a tener averías y vamos a tener que realizar esa regeneración con máquina de diagnosis que os comentaba. Y por último, si alcanza el 100%, aquí ya no podemos hacer nada, vamos a tener que sustituir ese filtro. Diferencias que podemos encontrar entre el filtro de partículas diésel y el gasolina. Pues lo que os he comentado antes, los motores diésel generan una mayor cantidad de partículas que un motor gasolina. ¿Por qué? Pues por los que os he explicado. El motor gasolina solo emite partículas durante esos momentos de arranque en frío y momentos posteriores al arranque hasta que alcanza la temperatura de servicio, y el motor diésel los emite constantemente durante todo el tiempo que está en marcha. El filtro de partículas diésel, debido a esas condiciones, va a necesitar hacer regeneraciones en marcha constantemente, más a menudo que un filtro de partículas gasolina. Básicamente estas son las diferencias que hay entre los filtros, porque por lo que habéis visto el funcionamiento es realmente muy similar, por no decir igual. Y bien, con esto llegamos al final de esta sección. Os espero en próximas emisiones y muy buenos días. Bienvenidos a Autotechnic TV. Hoy seguimos con la segunda videoformación dedicada a los filtros de partículas de gasolina. Hoy concretamente haremos la diagnosis correcta. Bien, vamos a hacer la introducción. Lo de siempre, es de vital importancia para identificar la avería, lo primero de todo, hacer un recopilatorio de los síntomas, de los perceptibles, de esas sensaciones que siente el cliente cuando viene con el coche averiado al taller. Por eso es importante hacerle un pequeño cuestionario para que nosotros tengamos muchos más datos para poder identificar y analizar esa avería. Y como segundo, todos aquellos códigos de avería y datos que sacamos con la máquina de diagnosis. Bien, filtros de partículas de gasolina. Realmente esta es una tecnología muy nueva que hace muy poco que está en el mercado y realmente hay pocos datos de averías sobre estos sistemas. ¿Qué hemos hecho hoy? Extrapolar los datos que tenemos de averías de filtros de partículas diésel y extrapolarlos a los filtros de partículas gasolina, porque visto que el funcionamiento es muy similar, presuponemos que las averías irán más o menos por el mismo camino. Empezamos con los perceptibles. ¿Cuáles son esos síntomas que nos dice el cliente que nota cuando llega al taller con una avería en filtro de partículas? Pues el primero de todos es el testigo de avería encendido y el segundo es la falta de potencia, esa falta de potencia, reducción de potencia que notamos cuando el coche se pone en emergencia. Siguiente, ¿cuáles son los códigos de avería más habituales? Pues los tenemos en pantalla. El 2002, que es filtro de partículas, que es muy típico en casi todas las marcas, el P1435, fallo de regeneración, el 480A de filtro de partículas, etcétera, etcétera. Todos estos códigos referidos sobre todo a filtro de partículas y sensor de presión diferencial o tema de regeneración no efectuada.
Causas principales y causas secundarias de averías en los sistemas de filtro de partículas. El primero de todo, la regeneración. Mayormente nos vienen al taller vehículos que lo que necesitan es que se les realice una regeneración con máquina de diagnosis. Segunda causa principal, el propio filtro de partículas. Cuando esa regeneración forzada o esa limpieza del filtro la hemos realizado y el filtro de partículas sigue estando taponado y dando averías, es cuando tenemos que proceder a su sustitución. Tercer causa principal sería el sensor de presión diferencial, es ese sensor que mide el grado de saturación que tiene el filtro. Como causas secundarias tendríamos ya los aprendizajes o ajustes que tenemos que hacer una vez hemos sustituido tanto sensor como filtro o lo hemos regenerado. Y por último, actualización de software. Esto a continuación os explicaré de qué trata. Bien, vamos con las causas principales. Regeneración necesaria. ¿Qué tendríamos que hacer en este caso? Pues una regeneración con diagnosis. Segundo, filtro de partículas. Comprobación del filtro y sustitución en su defecto. Y con el sensor de presión diferencial exactamente lo mismo. Causas principales, regeneración necesaria. ¿Cómo vamos a poder determinar que un filtro de partículas necesita ser regenerado? Pues básicamente comprobando el parámetro del tanto por ciento de saturación del filtro de partículas y comprobar la presión diferencial. En caso de que estos dos valores no sean correctos, procederíamos a realizar la regeneración forzada. Para que os hagáis una idea, porque estábamos extrapolando datos de filtros de partículas diésel, os voy a poner máquina de diagnosis para que veáis que en un vehículo dotado con un filtro de partículas gasolina, como el que tenemos hoy aquí, que es un Peugeot, los datos son exactamente los mismos. Bien, estamos entrando con la máquina Diagbox realizando un pass-through. Vamos a entrar en la unidad de control de motor. Y en la unidad de control de motor podremos ver los parámetros que necesitamos para comprobar el filtro de partículas. Seleccionamos estándar y nos vamos a aquí. Bien, aquí como podéis ver en pantalla, aquí tenemos los parámetros que necesitamos. La presión diferencial del filtro de partículas, el porcentaje de residuos que hay en el filtro de partículas y aparte nos va a decir el estado de regeneración del filtro de partículas, si necesita regeneración o no. Por favor, arrancamos un momentito el vehículo. Como podéis ver, aquí la presión diferencial nos la está marcando y si aceleramos el vehículo veremos cómo sube. Por favor, pegamos un acelerón. Como podéis ver, ha subido muy poca cosa. Tened en cuenta que esto es un vehículo muy nuevo y el filtro de partículas seguramente está muy limpio. Pero bueno, que tengáis en cuenta que estos son los 2 o 3 parámetros que tenéis que ver para comprobar un filtro de partículas, igual que cuando comprobamos un filtro de partículas diésel. Bien, vamos a volver a la otra pantalla. Podemos parar el vehículo. Bien, vamos con la segunda causa de averías en los filtros de partículas, el sensor de presión diferencial. ¿Cómo comprobamos un sensor de presión diferencial? Pues como hemos visto anteriormente con máquina de diagnosis, mirando ese valor de medición que está realizando el sensor. En este sensor que hemos comentado que era muy similar a un sensor de contrapresión de gases de escape, ¿qué particularidad tiene? Pues la particularidad que tiene es esta. Este conducto que va por dentro de la culata hacia el colector de admisión, tendremos que también comprobarlo que no sea que se nos haya taponado por acumulación de carbonilla o de residuos. Con esto pasamos a la siguiente causa de averías en el filtro de partículas. El propio filtro. Cuando hemos realizado las comprobaciones del filtro, hemos realizado la regeneración, hemos realizado una limpieza del filtro de partículas y ese filtro de partículas sigue dándonos avería, pues no nos va a quedar otra que sustituirlo. Y con esto pasamos a las causas secundarias de averías en el filtro de partículas. La primera de todas ellas, el aprendizaje.
¿Qué nos encontramos muchas veces? Pues muchas veces nos encontramos que hemos hecho todos estos pasos de comprobación del sistema de filtro de partículas, tenemos sensor de presión diferencial correctamente, tenemos los pasos del sensor que están limpios, tenemos filtro de partículas que está limpio y nos siguen apareciendo esos códigos de avería o esos pilotitos encendidos en el cuadro de instrumentos. ¿Por qué nos ocurre esto? Pues porque normalmente los filtros de partículas necesitan de un reset o de una puesta a cero de los parámetros. ¿Cómo os lo podéis encontrar normalmente en máquina de diagnosis? Pues bien, como reset de filtro de partículas, puesta a cero de parámetros adaptativos del FAB, reset de ceniza, reset de carbonilla, algunos casos hay que hacer el reset también de presión diferencial. O en algunos casos, como por ejemplo el grupo PSA, hay que decirle que ha sustituido el filtro, si no, no hay manera de que se te apague ese testigo de avería. Básicamente son las diferentes combinaciones que hay que hacer. Para saber qué tenemos que hacer en cada caso, deberemos comprobar la documentación técnica del vehículo que estamos reparando, porque, como podéis ver, nos lo puede denominar de varias formas diferentes. Y por último, la particularidad, telecarga de software, lo que os comentaba antes. ¿Qué es esto? Pues esto ocurre a veces con filtros de partículas en vehículos que tienen muchos kilómetros, hablo de 140, 150.000 kilómetros, a los que se le ha realizado la limpieza, se le han realizado los resets y no hay manera de que se apague el piloto ni la avería. ¿Qué ocurre? Que deberemos hacer una telecarga, una actualización del software de la unidad para que se nos apague esa avería y no vuelva a pasar. Esto pasa porque hay algunas unidades que llevan un contador interno de filtro de partículas. Y cuando llegan a un punto se bloquean, se quedan bloqueadas y no nos dejan resetear más esos parámetros del filtro de partículas. En ese caso haríamos lo que hemos hecho, entrar por pass-through y hacer la actualización de software de la unidad. Una vez hecha la actualización de software, como ya hemos puesto todos los parámetros de la unidad cero y está como nueva, pues ya podíamos borrar la avería y ya no nos aparecería más. Esto suele ocurrir, os pongo el detalle, suele ocurrir mucho con motores Ford, sobre todo con los motores, los 2000 TDCi del Kuga, que dan bastante este problema. Hasta que no realizas, cuando tienen ciertos kilómetros, hasta que no realizas esta actualización, no nos deja ni borrar averías ni nos apaga el testigo de avería. Y bien, llegado a este punto, hemos llegado al final de esta emisión. Simplemente deciros que os espero en próximas emisiones y muy buenos días. Bienvenidos a Autotechnic TV. Llegamos a la última de las videoformaciones dedicada a los filtros de partículas, la opinión del experto. Hoy con nosotros tenemos a Juan Ángel, experto de la casa de Autotechnic. Buenas tardes. Hola Gaby, buenas tardes. Buenas tardes. Hemos estado revisando esta nueva tecnología que tenemos, que es muy novedosa, los filtros de partículas en motores gasolina. Hemos visto que su funcionamiento es muy similar a los filtros de partículas diésel. Y la pregunta que nos ronda por la cabeza, ¿nos van a dar estos filtros tantos problemas como los filtros de partículas diésel? A ver, esperemos que no. En su día, cuando salieron los diésel, en teoría iba a ser de por vida y estamos viendo en la consultoría y por queja de clientes de que no dura lo que se preveía, sobre todo por el uso que se le da, ¿no?, en los diésel. En el gasolina, en principio, tiene que durar más. Primero, ¿por qué? Porque no trabaja tanto, digamos, no genera tantas partículas como en un diésel. Entonces, la vida útil que se le puede dar aquí, esperemos que dure más que en el diésel, vaya. Muy bien. Hemos visto que estos filtros también necesitan regeneración, al igual que los diésel. En los diésel veíamos que cuando se debe hacer la regeneración, lo que hace es inyectar más gasoil para alcanzar esa temperatura que queme las partículas. En este caso, en los gasolina, esto no será así, porque si inyectamos mucha gasolina en el catalizador y en el filtro de partículas, puede ser perjudicial. A ver, aquí lo que decimos, la idea que es que hay que limpiar el escape, ¿no?, el filtro. El diésel, como tú has dicho, que hace, mete combustible para subir temperatura en la línea de escape y sobre eso hacer la limpieza cuando lo necesite. El coche por sí solo, si no nosotros le tendríamos que ayudar. Aquí, pues, por lo que vemos y como tú has dicho, se puede forzar una regeneración. El coche por sí solo la tendría que hacer. ¿Que no la haces porque el recorrido que hacemos no es suficiente? Habrá que forzarla y el coche nos avisará, ¿no?, como has comentado. Pero aquí entendemos que no meterá gasolina. Aquí lo que hace es hacer mezclas estratificadas o pobres para meter, dijéramos, exceso de falta de combustible o exceso de aire
para que suba la temperatura en el escape. Yo pongo siempre un caso, ¿no? ¿Quién no le ha pasado con una toma de aire en el motor? Se ha encontrado que el catalizador se pone al rojo vivo. ¿Eso qué pasa? Sube temperatura, pero demasiado, no controlado. Pues habrá que tener cuidado también con estas mezclas estratificadas, porque si subimos demasiado la temperatura en estos filtros de partículas que hemos visto que van juntos con el catalizador, se corre el riesgo de que el catalizador se estropee. A ver, es lo que hablábamos. Cuando tiene una toma de aire, que hemos visto, se pone al rojo, ahí no hay control. Ahí entra lo que entra y lo que nos encontremos en el catalizador, en el escape en este caso, se pone al rojo vivo y se acaba destruyendo. Aquí ya hay una serie de sensores que se van a encargar de que suceda eso. Lo que sucede, por ejemplo, aquí en este 5008 que tenemos aquí, que es que nos encontramos un catalizador, un filtro de partículas y otro catalizador en la parte de atrás. El primero, la misión, subir temperatura. El filtro de partículas ir regenerando por sí solo a través de los sensores que lleva el coche ya, su sensor de presión diferencial, etcétera. Y el tercer filtro, el tercer filtro de catalizador, dijéramos el del rodio, platino y paladio que tenemos al final, para hacer lo que hacía el antiguo, ¿no? Para, como digo yo muchas veces, que salgan flores por el escape. Muy bien. Hemos visto que las normativas de contaminación se están endureciendo bastante. ¿Llegaremos a ver EGRs de baja en motores gasolina? En el EGR de alta ya tenemos. De baja a lo mejor es difícil. Si consiguen hacerlo con todo lo que van poniendo en la línea de escape, sensores, etcétera, no. Pero estamos viendo tantos cambios. A priori no se verá, pero hay tantos cambios que mañana te encuentras otra cosa nueva en el escape. Lo que sí que se ha rumoreado, como los coches empiezan ahora a 48 voltios, lo que sí que se ha comentado y tal es de a lo mejor poner alguna resistencia eléctrica en la línea de escape para conseguir esas subidas de temperatura en la línea. Pues muy bien, Juan Ángel, muchas gracias por estar aquí y a vosotros deciros también muchas gracias por estar y nos vemos en próximas videoformaciones.